La orientación de esta secta era fundamentalmente escatológica. Tienen también otras exigencias, como por ejemplo que vedaban al cristiano a huir o esconderse en época de persecución. Ellos estaban en contra de que los cristianos quisieran evitar el martirio. Cuando algunos de ellos eran encontrados en pecados como la apostasía, el homicidio o el adulterio, les era negada para siempre la admisión dentro de la iglesia. Esto mostraba un error eclesiológico y sacramental muy grave, suponer que la iglesia no tenía poder para perdonar algunos pecados. También es significativa la actitud de los dirigentes del montanismo frente al matrimonio. Lo condenan por considerar que encadena a las personas a este mundo y piden que se renuncie a él. Las dos profetisas, Priscila y Maximilia, abandonaron la comunidad conyugal con sus maridos, pusieron como deber imitar su ejemplo y prohibieron la celebración de matrimonios en el corto espacio que, según sus visiones, faltaba para la venida del Señor. Priscila, a las razones escatológicas contra el matrimonio, añadía además otra: la abstención de la vida matrimonial, decía, capacitaba particularmente para las visiones y comunicaciones proféticas. La muerte de los tres primeros representantes de la profecía representó un primer golpe para la ulterior propagación del movimiento. Probablemente se hubiera parado este movimiento y con seguridad hubiera tomado otras formas la polémica de la iglesia con él si un hombre de la talla de Tertuliano no se hubiera adherido a semejante concepción, volviendo a llamar la atención sobre la nueva profecía. Tomó un nuevo nombre, el tertulianismo. El cambio sufrido por las ideas montanistas con la adhesión de Tertuliano al movimiento ha sido designado con el nombre de tertulianismo para poner así de manifiesto su papel innovador. No hay punto alguno de apoyo para determinar cuándo y cómo entró el gran escritor africano en contacto con la nueva profecía. A partir aproximadamente del 205 al 206, sus escritos permiten reconocer que no solo conoce las ideas montanistas, sino que las acepta. No es difícil deducir de sus escritos montanistas lo que le atraía de la nueva profecía. Aquí hallaba en algunas cuestiones de la vida cristiana una concepción que respondía exactamente a su fundamental actitud rigorista, sin que por otra parte tuviera que aceptar en modo alguno la herejía gnóstica ni las falsas doctrinas. Pensó los puntos doctrinales esenciales del movimiento y los modificó en sus pormenores tan fuertemente que el montanismo de Tertuliano no representa ya en absoluto el de la primera hora. Las tres grandes figuras proféticas de la primera fase no son para él una autoridad intangible ni se acomodan necesariamente a él. Se ve a simple vista que en Tertuliano convergen todas las características del rigorismo y legalismo que tenía la tendencia teológica de Roma y el cristianismo occidental. Tertuliano encontró fórmulas a través de conceptos jurídicos para hablar de Trinidad. Utilizó las palabras substancia y persona. Él afirmaba que la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo participaban de una misma e indivisible substancia, pero no por ello dejaban de ser tres personas diversas. Estos términos en la actualidad los seguimos utilizando dentro de la Iglesia: la Trinidad, substancia y persona. En relación con la cristología, él vuelve a aplicar los términos substancia y persona, diciendo que en Jesús hay dos substancias, la divinidad y la humanidad, las cuales la posee una sola persona. Esta fue la que prácticamente la Iglesia adoptaría 2 siglos más tarde, las dos naturalezas en una sola persona. En cuanto al pecado original, él pensaba que el alma humana y la de Dios eran corporales, y como consecuencia de esta concepción afirmaba que el alma del individuo surge del alma de sus padres, al igual que su cuerpo surge del cuerpo de ellos también. Esta doctrina recibe el nombre de traducianismo y fue la base para entender el pecado original.
La tomó San Agustín y la reformó. A pesar de no ser la única forma de entender el pecado original, fue la que más se arraigó en la mente occidental, incluso hasta nuestros días. Recordemos que la doctrina de Ireneo era distinta. Decía que las consecuencias de la caída no son la pérdida de ciertas perfecciones que el ser humano tenía antes de la caída, sino la interrupción hacia la madurez que debieron haber podido tener Adán y Eva. A partir de la caída, ya no pueden continuar en un desarrollo hacia la madurez ininterrumpido, hacia la imagen para la cual fueron creados. Ahora vamos a ver la Escuela Teológica de Alejandría. Esta escuela está representada por Clemente y Orígenes. La teología de Alejandría es muy importante debido a la intensa actividad cultural de esa ciudad. Tenía la biblioteca más grande de la antigüedad y además un famoso museo. Fue más importante en este aspecto cultural que Roma o Antioquía, que eran más importantes en cuanto a lo político. Tenía una ubicación estratégica en Egipto, como lo vemos aquí en el mapa, y con influencia del helenismo cosmopolita de la época. Por eso, allí en Alejandría, había muchas influencias orientales que se sintetizaron finalmente en el cristianismo esotérico y platonista de Clemente y Orígenes. Clemente fue el maestro y Orígenes el discípulo, pero Orígenes fue un discípulo que superó al maestro y termina opacándolo en muchos aspectos. La diferencia entre los teólogos que hemos visto hasta ahora es que Clemente y Orígenes vuelan muy alto con las especulaciones y son demasiado originales. Y allí comienza un nuevo tipo de actividad teológica con muchos valores, pero también con muchos peligros. Si nos fijamos inicialmente en Clemente, nos damos cuenta que él aprecia los valores de la cultura helenística y afirma que la verdad se encuentra también en los filósofos y poetas de la antigüedad. También dice que los filósofos tomaron las ideas de los hebreos, como lo dijo Tasiano, pero por otro lado, decía que los filósofos conocieron la verdad por obra directa de Dios, así como los judíos recibieron la ley, con el objetivo de servir de guía para llegar a Cristo. También ve en la interpretación alegórica uno de los instrumentos principales de la hermenéutica bíblica. Dice que todo texto tiene dos sentidos, uno literal y otro espiritual, que para él es superior y reservado solamente para unos pocos. Él llegó a catalogar a los cristianos en dos partes. Decía que unos eran los simples cristianos y otros los verdaderos gnósticos, es decir, aquellos que manejan mucho mejor el conocimiento. Por eso, su pensamiento es señalado como de carácter aristocrático, reducido a una pequeña élite intelectual de creyentes. También utilizó el término verbo para relacionar la filosofía pagana con las escrituras. Ahora vamos a darle una mirada a Orígenes. Él fue un autor muy prolífico y tal vez el primer teólogo en elaborar una teología sistemática completa. Él postula tres diversos sentidos para un mismo texto que se complementan entre sí: un sentido literal, un sentido moral y un sentido espiritual. El sentido espiritual es el que cautiva el interés de Orígenes, pues es allí donde puede especular con mayor tranquilidad. Él también reconoció la Trinidad y contribuyó bastante al desarrollo de esta doctrina. En cuanto a la cristología, él decía que en la persona de Cristo habían dos naturalezas, la humana y la divina, y que eran tan completas que se podían identificar atributos de la divinidad y acciones de la humanidad que no eran necesarias aclararlas a cuál de las dos naturalezas pertenecía. Es decir, cuando decimos Jesucristo es omnisciente, no tengo que aclarar es omnisciente en la naturaleza divina de Jesús, sino que al decirlo se sabe que pertenece ese atributo a su naturaleza divina,
pero no es necesario que la gente lo diga con palabras. Eso se conoció más adelante como la comunicación de los idiomas. Esta comunicación de los idiomas fue un muy buen elemento para ayudar a identificar las herejías, porque cuando se habla demasiado de una de sus naturalezas, entonces parece que se está gestando una herejía. Ahora vamos a terminar con Agustín de Hipona. Él cierra la patrística y la lleva a su punto máximo. Es uno de los teólogos que más escribía en contra de las doctrinas que más adelante la Iglesia Católica tomó para sí. A pesar de haber nacido en el norte de África, pertenecería a la escuela de Occidente o Cartago, que casi gana las guerras púnicas y hubiera sido el imperio cartaginés si no es porque gana Occidente o Roma. Agustín es difícil encuadrarlo porque él trascendió todas las escuelas. Es el gran compendio de toda la patrística. Tiene 3 periodos que tienen que ver con su peregrinaje espiritual. Pasó por la secta de los maniqueos, que es una doctrina dualista con 2 principios enfrentados en oposición permanente, el bien y el mal. Fue neoplatónico y por último llegó al Evangelio. En aquella época consideraban al cristianismo como doctrina poco culta. Ambrosio de Milano derribó esos problemas intelectuales. Ambrosio era retórico y Agustín por esa razón quiso ir a aprender cómo era la retórica que él proponía. Su conversión final fue porque Dios lo dotó para vivir de acuerdo a lo que se necesitaba para ser cristiano. Agustín dijo: dame lo que pides y pide lo que quieras. Dame la capacidad para que cumpla lo que tú quieres y después me puedes pedir lo que quieras. También hizo unos escritos muy importantes contra los cismáticos donatistas. Esta fue una iglesia paralela que creció con sus propios obispos. En el norte de África habían muchas iglesias donatistas y eso era muy malo. Decían que el donatismo fue un movimiento religioso cristiano iniciado en el siglo IV en Numidia, lo que es la actual Argelia, y que nació como una reacción ante el relajamiento de las costumbres de los fieles. Fue iniciado por Donato, obispo de Cartago en el norte de África, y él aseguraba que sólo aquellos sacerdotes cuya vida fuese intachable podían administrar los sacramentos, entre ellos el de la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, la Eucaristía, y que los pecadores no podían ser miembros de la Iglesia. También escribió sobre la controversia que tuvo con los pelagianos. Pelagio era un monje inglés que negaba la doctrina del pecado original. Él decía que nosotros no nacíamos con esa herencia. Evidentemente, Pelagio no tuvo hijos. Ahora vamos a ver algunos aportes puntuales de Agustín a la teología trinitaria. Primero, tenemos la doctrina de la procesión del Espíritu Santo. Viene del verbo proceder. Procede del Padre y o del Hijo. Es tan importante que quedó en el credo. Otro punto importante es que Agustín de Hipona quiso explicar la Trinidad a través de unas analogías que podemos ver en los seres humanos. Una de ellas es memoria, inteligencia y voluntad dentro de un mismo hombre. Y también tenemos la principal de sus obras, que se llama Las Confesiones. El propósito de Agustín no era decirnos qué era la Trinidad, porque ese es un misterio que excede nuestra capacidad. Pero estas analogías nos pueden dar un poco de luz al respecto. Y hasta aquí hemos llegado al final de la clase número 3 de Introducción al Pensamiento Cristiano en la Patrística. Muchas gracias y espero que puedan seguir viendo el siguiente video.